Nadie los obliga, ellos quieren estar ahí, atestiguando escenas terribles. Estos periodistas que en determinadas ocasiones salen a cubrir conflictos para brindarle a la comunidad internacional la perspectiva. El Comité de Protección a Periodistas, que analiza cada año decenas de casos de periodistas violentados, publicando alertas y protocolos de seguridad y demandando medidas de protección y justicia. Sabes que puedes ser víctima de un francotirador o de un secuestrador. En Europa, para tratar específicamente lo que implica estas guerras contemporáneas, que es justamente el nivel de información cibernética. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. En esta ocasión abordaremos el tema de periodistas, una profesión que en las últimas décadas ha presentado grandes riesgos, pero también grandes desafíos. Pero para ponernos en contexto, vayamos a la siguiente nota. El mapa de libertad de expresión del Newseum en Washington, D.C., ofrece un paisaje desolador. La mayoría de los países aparece en amarillo o rojo, y aún en los coloreados en verde hay dificultades para ejercer este derecho humano. Abarca 180 naciones, entre las que Finlandia está a la cabeza como el mejor de la clase, mientras que en la parte inferior se sitúan Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea, donde la libertad de prensa, afirma el estudio, simplemente no existe. A su vez, el Comité de Protección a Periodistas, asentado en Nueva York, que analiza cada año decenas de casos de periodistas violentados, publicando alertas y protocolos de seguridad y demandando medidas de protección y justicia. Vemos en la actualidad cada vez más periodistas trabajando en forma independiente, trabajando para medios pequeños, y esto obviamente se hace en muchos casos sin el apoyo, sin el soporte, sin el respaldo de las organizaciones de medios tradicionales, y obviamente en muchos casos estos periodistas que en determinadas ocasiones salen a cubrir conflictos para brindarle a la comunidad internacional la perspectiva de lo que está ocurriendo en zonas calientes en el mundo, corren riesgos muy específicos, ¿no? y muy marcados, como hemos visto en el caso reciente de los dos periodistas estadounidenses ejecutados brutalmente por fundamentalistas islámicos en Medio Oriente, ¿verdad? Justo una interrogante es si los asesinatos de nuestros colegas estadounidenses Jane Foley y Steven Stoloff en Siria por el grupo Estado Islámico marcará un hito debido a su difusión en línea. Hemos visto este tipo de asesinatos barbáricos, ¿verdad? No es la primera vez y no es Medio Oriente el único lugar. Recordamos más recientemente el caso de una reportera en México, ¿verdad?, que informaba fundamentalmente en redes sociales en Nuevo Laredo, y por su información sobre temas de seguridad en redes sociales fue ejecutada y decapitada. Que Siria evidentemente se ha transformado en el conflicto más letal en la historia del periodismo moderno, ¿no? Desde 2011, desde que comenzó el conflicto, al menos 70 periodistas han sido asesinados, unos 80 secuestros al menos de periodistas en esta zona. Y al final se cumple el impune objetivo. Y ese silencio evidentemente ya deja de ser un problema y un factor que influye en el gremio periodístico, en un grupo, en un sector como es la prensa, sino que el peligro de esto es que comunidades enteras, ¿no?, se ven privadas, en muchos casos, de información sobre temas sensibles, temas que afectan la vida diaria de miles y miles de ciudadanos,
Bueno, pues esta nota tan interesante que nos presentó nuestro compañero Marco Lara Clark exhibe parte de la punta del iceberg en la profesión del periodismo. Pero para hablar de ese tema tenemos como invitado, como cada vez en programa de Canal 22 Global, tenemos hoy día al experto en temas de materia de periodismo, Ricardo González Bernal. Él representa Article 19 y bueno, Ricardo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y bueno, tendríamos que hacer una precisión. Cuando hablamos del periodismo en riesgo, el contexto que veíamos en la mayor parte de la nota eran conflictos armados. De acuerdo a la tipología internacional del derecho internacional humanitario, la tipología de los conflictos son conflictos armados internacionales, conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia. Es decir, el periodismo se realiza en estos tres. Pero en otras situaciones de violencia, ¿a qué tipo de fenómenos estaríamos hablando? Mira, es un punto importante para comenzar la discusión, porque precisamente la gran mayoría de los periodistas que están siendo asesinados a nivel mundial es en contextos que no necesariamente son considerados conflictos armados, ¿no? Podemos estar hablando de países como, por ejemplo, Pakistán, que se encuentra en una situación intermedia entre un conflicto armado, en medio de un conflicto armado vecino. Tenemos situaciones de postconflicto como lo que sería Irak, como lo que sería Libia. Y tenemos situaciones también en donde el Estado sufre una especie de crisis, ya sea de seguridad pública o de debilidad de las instituciones, como puede ser el caso de México, podría ser el caso de Honduras, podría ser el caso de la propia Rusia también, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gran grueso de los casos de periodistas asesinados están teniendo lugar en estos contextos. Y lo más grave del asunto es que sucede en países en los que podrían ser considerados o democracias consolidadas o democracias en vías de consolidación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso refleja la importancia y el papel crucial que juega en este sentido el periodismo, que es el de facilitar el debate público, el de llamar a cuentas a los actos de autoridad y sobre todo hacerle llegar información a la sociedad, ¿no? Ya lo mencionaba. Algo interesante, ahí, por ejemplo, sobre actos de autoridad y el nacimiento de Article 19, donde tú trabajas a cargo de la sección del Programa de Protección Global. Platicábamos fuera del aire, era, por ejemplo, entre otras, la persecución a Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, donde la persecución se da por la ideología que él representa y expone precisamente a través de los versos satánicos. Esa fatwa que le persiguió durante tantos años y que fue mandatada por el Ayatollah Khomeini. Entonces son situaciones de violencia que no se concentran a un conflicto armado, que nos queda muy claro cómo se suscitan estos. ¿Qué otras situaciones podría ser? Por ejemplo, hablabas de la debilidad del Estado, que podría ser un Estado democrático incipiente y que en su conformación realiza cierta persecución a los periodistas. ¿Habría otras situaciones de violencia, de persecución a periodistas? Claro, uno de los elementos que es relativamente nuevo es, por ejemplo, la persecución a mano de agentes no estatales, ¿no? Específicamente podemos señalar grupos de crimen organizado, por ejemplo, en donde inclusive estos grupos en algunos países logran poner en jaque a los estados y toman control efectivo sobre ciertas partes del territorio, que sería similar a lo que plantea el derecho internacional humanitario, pero que no necesariamente encaja ahí por otro tipo de cuestiones. Sin embargo, ahí vemos, por ejemplo, cuando estos grupos toman el control de ciertos territorios, toman también control sobre el flujo de ideas, información y opiniones en un lugar, ¿no? A eso nosotros lo consideramos como zonas de silencio, ¿no? Agujeros negros informativos, ¿no? Lugares en donde no entra información pero tampoco sale, ¿no? En el momento más álgido de la violencia, por ejemplo en Tamaulipas, ciertamente no estaba saliendo información de la gravedad de lo que estaba pasando en esas regiones, pero tampoco estaba llegando información. También teníamos reportes, por ejemplo, de que informaciones de los medios nacionales no estaba llegando tampoco ahí, ¿no? Incautación de materiales, amenazas a los vendedores, etcétera, ¿no? Bien, Ricardo, te propongo una pausa y regresamos. Claro que sí. El 4 de septiembre a las 17:30 horas, 3 individuos atacaron a Carla Janet Silva Guerrero en su oficina. Ella es corresponsal del diario El Heraldo de León, en el estado de Guanajuato. La periodista ha denunciado la carencia de servicios, la inseguridad, la falta de transparencia y el derroche de recursos del municipio de Silao. Sus notas le han valido numerosos reclamos de funcionarios locales. La periodista
afirmó que no cabía duda de que los agresores habían sido enviados por uno de esos funcionarios. De acuerdo al Barómetro de la Libertad de Prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras, en este año han sido asesinados 50 periodistas a nivel global. De estos, 11 murieron en Siria, 7 en Palestina y 5 en Ucrania. Los asesinados en este periodo trabajan en la prensa escrita, en la radio y en menor medida en la televisión. Aunque es de notar que desde 2012 se registró un aumento de las muertes de periodistas de medios en línea y de múltiples plataformas. Bueno, pues regresamos y ahora, Ricardo, tengo esta pregunta. En 2003 hubieron 46 asesinatos de periodistas durante un año. Fue uno de los años más duros porque exponía lo que pasaba en Irak, que era donde más muertes habían acontecido. Pero ahora, en tan solo lo que llevamos del 2014, las muertes ascienden a 50. Lo que ha hecho más visible la problemática de persecución a periodistas han sido estos videos subidos a YouTube de los asesinatos de los dos periodistas freelance precisamente en Siria, el periodista Foley y el periodista Sotlov. En ese sentido, ¿cuál es lo que está ocasionando con mayor rapidez la persecución de los periodistas en el mundo? Bueno, en los contextos de conflictos armados, específicamente hay que tomar en cuenta que, bueno, está la descomposición del tejido social, que otros temas se empiezan a mezclar, amalgamados a la violencia generada por una guerra civil como es el caso de Siria, o como lo fue en algún punto Irak. Lo que también se generó fue toda una industria del secuestro. Entonces, esta industria del secuestro se convierte por un lado, en una vía para financiar a uno u otro bando, y eso se convierte pues también en moneda de cambio, ¿no? Y ha servido porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay una negación para negociar, valga la redundancia del término, con los terroristas y también políticas de congelamientos de activos para impedir el pago de secuestros. Claro. ¿Qué tipo de ganancias obtienen estos grupos radicales con el asesinato de periodistas cuando hay un procurador general, Eric Holder, en Estados Unidos, que hará las investigaciones, pero no hay una confrontación entre estados al respecto? Generó el consenso necesario para el viraje de la política que había marcado ya de retiro del presidente Obama, ¿no? Cuando hace 3, 4 semanas escuchamos al presidente Obama que el involucramiento para la protección de las minorías étnicas en Irak iba a ser meramente de asesoramiento. De pronto vienen estos dos videos en donde inclusive se le habla directamente al presidente y se le dice: por lo que estás haciendo, esto es lo que le va a pasar a tus ciudadanos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, coincide con el discurso de Obama precisamente ahora de los ataques por aire a Irak, ¿cierto? Claro, mira, por ejemplo, en el caso, es interesante ver el caso más de cerca de Foley, por ejemplo. Él, cuando fue secuestrado, ni siquiera existía esta agrupación autodenominada como el Estado musulmán, que no habrá que reconocerle esa soberanía aún, me parece que es importante. Sin embargo, ese grupo todavía no existía. No existía. Y él ya estaba secuestrado. Lo que sugiere es que él fue pasando de mano en mano, fue vendido durante su cautiverio hasta llegar a las manos de quienes finalmente lo ejecutaron, ¿no? En el momento que estamos hablando ahorita, todavía hay más de 15 periodistas por lo menos secuestrados en Afganistán, varios más en el norte de Mali. Muchos de estos casos no se han hecho públicos porque a medida de que van surgiendo estos casos, los medios de comunicación involucrados, los familiares, deciden no hacerlos públicos para no entorpecer estas negociaciones, ¿no? Y principalmente por la cerrazón, que es muy clara y hasta cierto punto entendible, de gobiernos como Estados Unidos y muchos de la Unión Europea, que tienen como principio el no negociar con secuestradores o con terroristas, ¿no? Y eso hace más compleja la situación. Aquí habrá que pensar entonces hasta qué punto también puso en nuestra situación de vulnerabilidad a Foley el hecho que haya sido estadounidense, ¿no? Eso, algo muy importante al respecto es la persecución al periodismo por
la nacionalidad. Por la nacionalidad o por el tipo de medio de comunicación, ¿no? Claro. También. Veamos claro. lo que sufrieron, por ejemplo, los corresponsales de CNN al cubrir la revolución la primera fase de la revolución en Egipto, ¿no? Muy bien, pero ¿qué tal que para tener un testimonio precisamente de un corresponsal en estos entornos, vamos a la siguiente nota que preparó Yasmín Quirós y que tiene que ver con el testimonio de Jacobo Rodríguez, corresponsal de El Mundo? Nadie los obliga, ellos quieren estar ahí, en condiciones en las que nadie quiere estar, atestiguando escenas terribles, tomando riesgos elevados por narrar una historia. El estadounidense James Foley es el último, pero no será el último. Corresponsales de guerra, botín de guerra. Ya desde la guerra de Libia, por ejemplo, en la más reciente, hubo casos de periodistas secuestrados. Recuerdo el fotógrafo español Manu Bravo, que estuvo secuestrado muchas semanas, o ahora en Siria, donde el corresponsal, por ejemplo, de mi periódico, el periódico El Mundo, Javier Espinosa, ha estado secuestrado varios meses. Hay un cambio en los últimos conflictos y se nota mucho que el periodista está en el centro de la diana. Hay nacionalidades, además, que son especialmente riesgosas para este trabajo. Ser estadounidense o ser inglés te pone en el disparadero con mucha más facilidad que si eres un periodista de otra nacionalidad. Depende del papel o no que juegue tu país en el conflicto que se está viviendo. Recuerdo los franceses cuando empezaron a bombardear Libia, colocaba a la prensa francesa otra vez en el centro de la diana y en este caso se vuelve a repetir la misma historia. Los corresponsales de guerra trabajan inmersos en una cultura ajena, en un idioma que no siempre dominan y bajo el miedo al miedo. No existe una censura programada y diseñada, lo que sí existe es la autocensura ante la imposibilidad de llegar a determinados sitios, ante la imposibilidad de contar determinadas historias, o por el riesgo a la vida y por la posibilidad de morir. Eso hace que yo decida quedarme un paso más atrás en lugar de dar un paso más adelante por conseguir una buena historia. Todo este miedo lo que genera es que todas las historias salgan como puedan o muchas veces mutiladas porque no hay posibilidad de tener una idea completa. Si sabes que puedes ser víctima de un francotirador o de un secuestrador o de que un traductor en un momento dado te traicione, si ha llegado el caso, ¿no? Javier Espinosa, corresponsal del diario español El Mundo, estuvo secuestrado durante meses en Siria, pudo regresar. Los franceses Claude Verlon y Ghislaine Dupont de Radio Francia Internacional no regresarán de su secuestro en Mali. En 2013 murieron en conflictos armados 129 periodistas, la mayoría asesinados. Las matanzas que se han producido en Siria o los bombardeos en Gaza cuando ha tocado el momento, ¿cómo se pueden contar o se pueden entender si no hay alguien que los explique, que los cuente, que le dé voz a los niños mutilados, a los niños en los hospitales, a las mujeres que han sido asesinadas yendo a comprar el pan? O sea, la prensa no podemos caer en la trampa de pensar que hay que dejar de ir. Sigue siendo necesaria, sigue siendo importante y sigue siendo el pilar de una sociedad democrática e informada. Muy interesante el testimonio de Jacobo García, quien es el corresponsal en El Mundo. Vamos a una pausa y regresamos para comentar su segmento. En un reporte emitido por la UNESCO en 2014, define que en partes de México y de América Central, la violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción crea un ambiente altamente riesgoso para los periodistas. En la región andina, el conflicto violento expone a los periodistas a peligros específicos, pero la tendencia en algunos países latinoamericanos es la utilización de la retórica oficial de funcionarios públicos para amenazar y atacar a la prensa opositora. En un informe de la Organización Independiente de Derechos Humanos, artículo 19, detalla que durante el 2013, en promedio cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México. 330 casos se documentaron, de los cuales 4 fueron homicidios. Las amenazas y ataques a medios de comunicación amagan la libertad de expresión
Dice el documento, en el año que se reporta, 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Corresponsales de guerra, corresponsales independientes, al final del día el riesgo es latente. Vamos a ver esta nota que se preparó por Marco Vázquez en una entrevista a Marco Levario. Ya está ocupando las principales atenciones de los gobiernos. Recordemos que ya ha habido al menos 3 convenciones internacionales en Europa para tratar específicamente lo que implica estas guerras contemporáneas, que es justamente el nivel de información cibernética que se puede llegar a tener y que ya en no pocas ocasiones se ha podido verificar ataques directos de un país a otro, y que en esa misma perspectiva, bueno, por supuesto que la inseguridad en el mundo, que es finalmente lo que define una conflagración mundial, es un riesgo latente, un riesgo permanente. Como en las guerras, digamos, convencionales, creo que siguen existiendo los retos profesionales y éticos básicos. El problema es que justamente esta situación del desarrollo tecnológico y del consumo de medios ha ido distorsionándolos. Es decir, no hay nada nuevo cuando registro la sobriedad con la que los medios de comunicación o el periodista ha de constatar el determinado hecho, lo cual le plantea, por supuesto, un nivel mínimo de preparación. Y necesitamos en este planteamiento deontológico que decía tener muy claro el registro del hecho con evitar la apología de la violencia, que cuando se sobredimensiona o se genera ese sensacionalismo, se provoca esta suerte de temor o de terror, que es lo que persiguen justamente los actos terroristas. Y en esa misma perspectiva, yo no soy de los que están de acuerdo con esta idea de que al periodista lo consideran un mensajero, como si no tuviéramos nosotros una idea o capacidad de discernimiento y solo fuéramos, digamos, la pieza de algún peón de ajedrez. Primero, creo que convencionalmente vale la pena reconocer que una de las aristas del periodismo es que en no pocas ocasiones nos erige o ha buscado erigirnos como héroes de una trama de la que solo somos testigos. Y en esa misma perspectiva creo que vale mucho la pena comenzar a pensar en nuestro trabajo, en particular en la cobertura de guerra, en que eso somos. Mediadores de un determinado hecho que expresan el dramatismo de un conflicto y que en medida de lo posible también se plantean contribuir a sus propios alcances. Bueno, pues Marco Levario expone precisamente lo que pueden ser las guerras convencionales y el ejercicio del periodismo en un escenario de esa magnitud. Las guerras convencionales tienen finalmente la normatividad de protección de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 1 de 1977, que regulan precisamente todo lo que tiene que ver con la protección a civiles. El periodista está siendo visto como un civil que merece la más extensa protección del derecho internacional humanitario. Pero quisiéramos saber quién o qué tienen interés en desaparecer, amordazar o violentar la figura del periodismo. Y ahí nos vamos a enterar, haciéndonos esta pregunta nos vamos a enterar, pero con mayor cuidado y con mayor detenimiento, exactamente en dónde surge esta ola de violencia. Por ejemplo, en muchas ocasiones, y ya lo mencionaban ahorita Marco en la entrevista, ¿no? El periodista queda en medio de un fuego cruzado, ¿no? en donde por un lado pueden estar 2 bandos, ya sea un Estado y un grupo subversivo, pueden estar 2 grupos del crimen organizado, un Estado y grupos del crimen organizado, y en medio están los periodistas. Y cada vez más en estas guerras asimétricas, convencionales o más comunes, lo que encontramos es que el elemento informativo juega un papel importantísimo, ¿no? Todos los bandos van a buscar colocar ya sea su imagen de temeridad, mensajes de amedrentamiento al enemigo, y para esto siempre van a pasar a través de la prensa. Entonces la prensa siempre va a estar especialmente vulnerable, a convertirse en un magnavoz de este tipo de mensajes, o 2, quien los va a rechazar y a confirmar como un hecho falso, ¿no? Entonces, de ahí surge esta vulnerabilidad, ¿no? Cuando de pronto se oyen noticias, por ejemplo, en CNN, de que, bueno, hay registros de que atacaron cayeron bombas, por ejemplo, en una escuela patrocinada por la ONU en Gaza.
Pues eso no es suficiente, hasta que no llegue el periodista y entonces habla con los sobrevivientes, habla con quienes atestiguaron lo que pasó y muchas veces ellos estaban. Yo recuerdo haber visto a un periodista de Al Jazeera llorar a la mitad de su reporte al contar esta historia, ¿no? Entonces, estos periodistas son finalmente los ojos y los oídos de la humanidad, en una situación que es verdaderamente complicada, ¿no? Que es un conflicto armado. Pero también cumplen esta función también en contextos de paz, ¿no? Fíjate que el Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, que nace precisamente después del genocidio que se comete tras la balcanización de estos estados, determinó en el caso Randall que el periodismo que se ejercitaba en ese momento constataba lo que ellos llamaron el interés general. Fue la primera vez que un tribunal asentó que el deber periodístico y su ejercicio recaía en el interés general. Cuando hablamos de este interés general, ¿tú estarías de acuerdo en que la labor periodística de exponer los sucesos que acontecen en el mundo tiene un propósito de generar conciencias no solamente en los individuos, sino en los estados que pueden ser represores? Por supuesto, creo que es de vital importancia. Ahora que el periodismo internacional se empieza a adelgazar por cuestiones económicas, estas figuras como Robert Frisk, Kapuczynski, donde eran expertos en coberturas de conflictos durante años y años, que bueno, nos regalaron bellísimas textos al respecto, esas figuras están desapareciendo y en cambio están surgiendo jóvenes que están buscando hacerse de un nombre, hacerse de una carrera, que están dispuestos a llegar a zonas de conflicto con sus propios recursos, que no tienen el conocimiento del contexto como lo tenían antes, porque habían expertos por regiones. Eso ya no es. Ahora el que cubre, por ejemplo, un día la guerra en Siria, o bueno, que cubrió la revolución en Egipto, fue el caso de Foley. De Egipto saltó a Libia, en Libia fue secuestrado por el régimen de Gaddafi, liberado cuando cae este régimen, y de ahí salta directamente a Siria, ¿no? Sí, también la evolución de los medios ha permitido exponenciar la carrera de los periodistas, que ahora tienen más a la mano recursos para evidenciar sucesos que antes no nos enterábamos que ocurrían. Por ejemplo, la primavera árabe, con la inmolación del tunecino, que es expuesta en las redes sociales, y luego la indignación de las multitudes que generan un movimiento trascendental en la primavera árabe, se debe, entre otras cosas, precisamente a la introducción de herramientas tecnológicas de vanguardia que sí permiten que ahora nazcan cada vez más periodistas, pero que también tienen una naturaleza muy osada, porque no cualquiera que posee un teléfono celular con cámara puede decirse periodista, ¿no? Pero creo que entre Kapuczynski y otros periodistas, lo que ha revolucionado este síntoma es la posibilidad, primero, perder el miedo, querer informar en aras de ese interés general, y también la posibilidad de tener estos recursos tecnológicos para ejercitar su profesión. Por supuesto, y mira, y en contextos tan inciertos como en los momentos más oscuros de la ocupación estadounidense, por ejemplo, en Irak, en el momento más oscuro también en Egipto, durante la transición del poder de Mubarak hacia un gobierno de transición, lo que veíamos ahí era que no había información, ¿no? Había escasez de información, un vacío de información que no podían llenar los grandes medios, ¿no? Como The New York Times, The Guardian, y ahí encontraron una manera muy interesante de empezar a asociarse con Ricardo, estas nuevas... para ir cerrando nuestra conversación, yo quisiera saber de un periodista como tú, que tiene este programa a cargo de protección global, ¿cuál sería el desafío de los estados para proteger al periodista? Y con eso, tu conclusión. En el centro de la protección al ejercicio periodístico está la impunidad. Necesitamos abatir la impunidad en ese tipo de casos, ¿no? O sea, no pueden quedarse así. Siempre que maten a un periodista, siempre que un periodista es agredido, nos debemos de preguntar qué información se nos está negando a acceder. Y creo que si combatimos la impunidad, si profesionalizamos el ejercicio periodístico, si echamos mano también de los más altos estándares éticos, nos vamos a proteger. Bien, pues Ricardo, de verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. A ti, y como siempre, muchas gracias a nuestro querido auditorio.